Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén observando. Mi nombre es Ana Olvera y quiero darles la mayor de las bienvenidas a la segunda parte del módulo 4 de este diplomado de telemedicina, en el que vamos a aprender algunos conceptos básicos acerca de la protección de datos, de los datos personales que recabamos para hacer nuestro trabajo en el Sistema Nacional de Salud, justamente en ese ámbito, en el ámbito sanitario, no solamente en el ámbito de la telemedicina, porque como vamos a ir descubriendo, pues tenemos muchos lugares en común de los que tenemos que ir siendo conscientes. Los videos de este módulo se van a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a aprender acerca de los conceptos básicos y las legislaciones que nos regulan en nuestro país y particularmente en el estado de Hidalgo. En la segunda parte vamos a aprender acerca de qué son los datos personales, cuáles son los datos personales de salud, que son la materia prima con la que vamos a estar trabajando, no solamente en telemedicina, sino cuando pues brindemos este servicio de salud y también vamos a aprender un poco acerca del aviso de privacidad. Y en la tercera parte vamos a conocer acerca de las buenas prácticas que deberíamos implementar en el sistema de salud que tengamos, sobre todo tratándose de datos personales de esta categoría de los denominados sensibles, que se estén transfiriendo por la naturaleza del sistema de telesalud con el que estemos trabajando. Y que además, bueno, no se van a limitar nada más a eso, como veremos más adelante, sino que les va a servir para cualquier sistema electrónico con el que ustedes estén trabajando. Entonces, sin más, vamos a comenzar este primer video. Voy a compartir pantalla en este momento. Y bueno, tenemos aquí. Perfecto. Listo. Bueno, primero vamos a aprender un poco acerca de la información, de la clasificación de la información, de dónde viene nuestra información confidencial y de dónde vienen nuestros datos personales. En un ejercicio de deducción, que partamos de lo general a lo particular, pero es necesario para que no confundamos la información que manejamos en nuestro quehacer como servidores públicos. Bueno, en ese sentido tenemos información pública, que es la que podemos encontrar en las páginas de transparencia. Esta y la segunda, la de interés público, la podemos encontrar ambas en las páginas de transparencia. ¿Cuál será la diferencia? La pública es toda aquella información que nosotros generemos o que nosotros creamos eh, el, eh, en el ejercicio de nuestra encomienda como servidores públicos y que se encuentre bajo nuestra posesión y bajo nuestro control y que además sea esta obligación de crear esta información. Esa la vamos a tener disponible permanentemente en medios físicos o en medios electrónicos y también siempre tendrá que estar actualizada, pues de esta información pública y la de interés público nosotros alimentamos esas famosas fracciones de transparencia que nos piden por lo menos trimestralmente, dependiendo de la fracción, es lo que tenemos que estar haciendo. Y las de interés público es aquella que va a resultar relevante o beneficiosa para conocimiento de la sociedad y esa divulgación será pues bastante útil para que el público comprenda las actividades que nosotros como sujetos obligados y como funcionarios públicos llevamos a cabo. Bueno, después seguimos con información reservada. En principio, la información reservada será pública algún día porque por ley, por la ley de transparencia en general y también las de los estados, se puede reservar la información hasta por 5 años. No quiere decir que se tenga que reservar forzosamente 5 años, sino hasta por 5 años, dependiendo de la valoración que se haga en el Comité de Transparencia. Y dependiendo de esa naturaleza de la información, podemos prorrogarla hasta por otros 5 años. ¿Qué información será reservada? La que está en el 113 de la Ley General de Transparencia, pero que se refiere, por ejemplo, a cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, cuestiones procedimentales de algún juicio que no haya concluido, entonces se requiere de esa reserva.
Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el catálogo completo lo encuentran en el 113 de la Ley General de Transparencia. No lo anunciamos aquí porque no es el objetivo de esta presentación. Y en cuanto a la información confidencial, pues es toda aquella relativa a las personas y sus datos personales. Y por eso quería hacer esta diferenciación, porque esta confidencial es a donde nosotros vamos a encontrar pues nuestros insumos de trabajo, sobre todo en los servicios de salud, ¿no? Porque pues nosotros nos allegamos de esa información confidencial para cumplir con el objeto de creación de con el objeto de creación de nuestra institución a la que pertenecemos. Bueno, eh, esa información se va a considerar clasificada de manera permanente, pero ya vamos a ir aprendiendo que no se clasifica frente al titular de la información, frente al dueño de la información, al que nos allega de ese insumo, ¿no? Será clasificada ante terceros, ante personas que no tengan las facultades o las obligaciones, las atribuciones para cumplir, para tener acceso a esa información, para conocer esa información que normalmente es de ámbito muy delicado, no toda, pero sí la mayoría, sobre todo la que trabajamos en servicios de salud, porque son datos de naturaleza sensible, que más adelante vamos a estar pues revisando. Bueno, ahora bien, en cuanto a los datos personales, que ya estamos revisando de manera bastante específica en este momento, bueno, se trata de información numérica, gráfica, alfabética, fotográfica, acústica o de cualquier tipo, y siempre que va a concernir de dos condicionantes, porque tenemos datos personales y datos no personales. Tan es así que, por ejemplo, en la Unión Europea hay dos reglamentos, el famoso RGPD, el GDPR, perdón, que seguramente han escuchado, que es el nuevo reglamento que está en vigencia desde 2020, pero fue publicado desde 2018, que trata datos personales, y hay otro reglamento que se encarga de normar el tráfico de datos que no son personales. Pero bueno, ¿cuáles son los datos personales? Toda esta información que ustedes están viendo anunciada aquí, pero siempre y cuando esté relacionada a una persona que sea física y que podamos identificar en este momento o que podamos identificar con esos datos al hacer esta correlación en un futuro, que sea identificable en algún momento, pero que podamos llegar a dar con la identidad de esta persona. Para eso les pido que piensen en ejemplos. Eh, en un ejemplo en su caso personal, ¿no? Identificada en este momento, pues podrían identificarme si saben mi nombre, si ven mi rostro, si saben a dónde trabajo, piensen en esos ejemplos con su persona. Ahora piensen que no saben el nombre, piensen en ese juego de la adivina quién. Imagino que la mayoría de ustedes les tocó ese juego de la adivina quién y qué hacíamos. Pues mi personaje tiene barba y mi personaje no usa gafas y mi personaje está calvo. Entonces, ya podíamos decir, pues el personaje es Pedro o el personaje es Juanito, ¿no? A eso se refiere con identificable, que la suma de esas características nos va a poder nos va a poder permitir arribar a la identidad de esa persona y por lo tanto relacionarlos con ellos. Eso es un dato personal. Y veamos esta parte aquí abajo en rojo, que era lo que les decía en la diapositiva pasada, pues que no puede clasificarse como confidenciales esta información ante sus titulares. ¿Por qué? Porque sus titulares les proveyeron de este insumo. Estos datos personales son el insumo con el que ustedes trabajan. Más adelante veremos cuáles han sido los pronunciamientos de los órganos garantes y cuáles son las razones por las que tenemos nosotros que brindar la información que nos pidan siempre y cuando estemos facultados para ello. Bueno, dentro de la clasificación de los datos personales, que tenemos bastantes categorías, hay algunos que necesitan nuestra protección con medidas un poco más, pues vamos a ponerlo así, un poco más exageradas, un poco más fuertes, porque afectan a un nivel muy íntimo nuestra personalidad, ¿no? Y nos pueden exponer de manera bastante delicada algunos aspectos de nuestra vida que solo necesitamos que tal vez algunas personas conozcan o incluso nada más debemos conocer nosotros. Eh, y así, en un principio, pues la regla general y la regla que está estipulada, al menos en las
leyes de protección de datos que derivan de la corriente europea, del Reglamento General de Protección de Datos de 2016, pues es justamente que nadie puede recabarla y nadie puede tratarla en principio. Más adelante veremos las bases de legitimación para poder trabajar con esta información, porque entonces en este punto nos preguntamos, si yo no puedo recabarla, ¿cómo hago mi trabajo como trabajador de la salud? Pero lo veremos más adelante. Ahora lo que nos interesa es establecer que los datos personales sensibles son aquellos que nos ponen al descubierto en esa información o en facetas de nuestra personalidad que no necesariamente tienen que conocer los demás porque nos ponen en situación de vulnerabilidad con prácticas discriminatorias basadas en esa utilización. O bien que, ¿se acuerdan lo que les decía de la cuestión de los identificables? Bueno, que al momento de relacionar unos con otros nos pueden poner en esa posición de vulnerabilidad, ¿no? Pensemos en que sepan de una persona que, a lo mejor el ejemplo es un poquito exagerado, pero pensemos en una persona que profese la religión islámica, que a lo mejor va en contra del sindicato de su empresa, eh, que incluso pueda ser homosexual, por ejemplo, aunque profese la religión islámica. Y bueno, o sea, ahí en esto último estamos viendo una contradicción. Imagínense si eso se supiera de esta persona hipotética que estamos dibujando en este momento, ¿no? La pone en esta situación de vulnerabilidad. Y por eso este tipo de datos tienen que ser pues extremadamente protegidos y no pueden tener acceso a ellos más que quienes deben de tener acceso a ellos por sus facultades o atribuciones, ¿no? Eh, bueno, dentro de estos datos personales sensibles, le voy a regresar tantito para que veamos aquí los ejemplos en el cuarto inciso que tenemos aquí y se vea lo que nos dice Piñar y Ornelas: el origen racial y étnico, formación genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, etcétera. Bueno, dentro de esa clasificación de datos personales sensibles tenemos a los datos personales de salud, que será nuestro mayor insumo de recabación para poder realizar la tarea que nos confiere el Estado a trabajar en la Secretaría de Salud y en los servicios de salud de Hidalgo. Piñar y Ornelas nuevamente, Lina Ornelas y José Luis Piñar Mañas nos dicen que los datos personales de salud son cualquier información que haga referencia a una afección o enfermedad o a un estado completo de bienestar, o sea, un estado de salud que pueda ser presente o que pueda ser futuro, en cualquier otro aspecto que pueda afectar de modo indirecto o directo a ese estado de salud de una persona física identificada o identificable o incluso fallecida. Y ustedes lo han visto, a los que hayan tenido, eh, pues vamos a llamarlo la suerte académica de revisar este tipo de solicitudes que hacen los familiares de fallecidos de expedientes clínicos electrónicos, de la manera en la que se les protege. De expediente clínico, perdón, de personas fallecidas, no necesariamente electrónicos, de pues hacer esta solicitud de información y cómo a veces tal vez tratamos de negarla hasta que no nos aseguremos de que la persona que me lo está pidiendo pues tiene una razón para pedirla, ¿no? Que está legitimada para hacerlo. Entonces, bueno, esos son los datos personales de salud con los que, si ustedes leen esta información, esta definición, pues se van a dar cuenta que son su insumo, su materia prima, pues principal para llevar a cabo el trabajo que ustedes están haciendo en este momento. Bueno, ¿cuál es la importancia de la protección de los datos personales? Primero que nada, ya es un derecho fundamental y este derecho fundamental está protegido desde el artículo 16 constitucional, en el que vamos a ver incluso que está protegida tal cual la protección, el derecho a protección de datos personales y algunos, digamos, corolarios de este derecho, que son el de acceso, rectificación, cancelación y oposición, aunque por ahí nos falta el derecho a la portabilidad, que solamente está reconocido a nivel de Ley General de Protección de Datos Personales y en la Ley Estatal de la materia, la Ley de Protección de Datos Personales para sujetos obligados del Estado de Hidalgo. Entonces, como derecho fundamental que ya ha sido positivizado en la norma de mayor rango en nuestro país y que además estamos obligados a hablar de ello, por ello, porque tenemos un tratado internacional firmado y ya ratificado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el Convenio 108 para el tráfico de este tipo de datos en medios electrónicos, pues tenemos que protegerlo, ¿no?
porque uno de los objetivos es buscar la protección de la persona en relación con el tratamiento de su información, pero también sepan que estos derechos derivados del derecho a la intimidad, a la privacidad y el derecho al honor, lo que buscan proteger siempre es la dignidad de la persona. ¿Por qué? Vamos, es una cuestión importantísima. Si se dan cuenta, este tipo de información, los datos personales, como ya hemos explicado, trastoca pues elementos tan intrínsecos a nuestra personalidad, elementos tan relacionados con nuestra intimidad, que una efectiva protección consiste en emancipar a la persona, y a tal grado de darle el poder de disposición y control de esa información. Es decir, que nosotros como dueños de nuestros datos personales, como titulares de esos datos personales y de ser titulares del ejercicio de este derecho, pues estamos facultados a decidir cuáles de nuestros datos se proporcionan a un tercero y el paciente también. Ahí nosotros, en la relación como profesionales de salud, cuando tenemos un usuario o un paciente, el titular es ese usuario y ese paciente y el único que está facultado para darnos ese dato y para decirnos qué es lo que quiere hacer con ese dato es él. Y eso quiero que lo tengamos muy, muy claro, no solamente para el trato con los pacientes, sino también para nosotros mismos, los titulares de nuestros datos personales, quienes decidimos qué hacer con él gracias a este derecho reconocido que es la autodeterminación informativa, que este derecho es un logro del Tribunal Constitucional alemán por ahí del año 85-86, derivado de una ley de censo bastante injusta que tenían en vigor. Pero que, por ejemplo, a España este derecho, vean de qué año les estoy hablando, y a España este derecho llega por ahí de los 90, 95, por ahí en principios de los 90, con Pablo Lucas Murillo de la Cueva, y a nuestro país reconocido constitucionalmente, pues es una reforma por ahí de 2014 de la Constitución, aunque ya se reconocía un derecho de protección de datos personales en posesión de particulares, o sea, si nosotros estuviéramos en una consulta privada, por ejemplo, a partir de 2010. Entonces vean ese lapso tan grande de tiempo y de diferencia entre una jurisdicción y la otra, ¿no? Pero resaltar aquí y bueno, les digo todo esto porque vean la importancia que tiene y tal vez lo tarde que está llegando, sobre todo la comunidad latinoamericana, a garantizar estos derechos tan importantes. Ustedes se dan cuenta, como pusimos en los ejemplos anteriores, pues un dato, aunque parezca insignificante por sí mismo, pues en conjunto con otros va a pintar esa obra completa que somos nosotros como persona, ¿no? Entonces, este tratamiento, incluso un tratamiento masivo como el que podemos llevar a cabo estadísticamente en telemedicina si no disociamos bien esos datos, puede llegar a ser motivo de discriminación. Y llegamos finalmente a esta diapositiva del derecho de autodeterminación informativa, que es un derecho que tiene toda persona a conocer, decidir quién, cómo y de qué manera utiliza y recaba y comparte sus datos personales. Y con esto me gustaría que nos quedáramos en este video. Esos son mis datos de contacto. Cualquier pregunta que tengan, pues pueden hacérmela sin mayor problema. Ahí está mi Twitter, está mi correo electrónico. Y con lo que yo quiero que nos quedemos en esta ocasión es justamente con la importancia con la importancia que tiene el sabernos dueños de nuestros datos personales y saber que es en primera persona justamente tenemos ese derecho de autodeterminación informativa, que lo que nos dice y a lo que nos faculta y nos habilita es a saber que podemos hacer lo que queramos con esos datos personales, pero recordemos que también eso tiene consecuencias que vamos a estar analizando en posteriores videos. Yo por lo mientras les agradezco mucho. Entre las lecturas, vienen ahí la lista en su curso de las lecturas sugeridas, pero para que comprendamos más la importancia de esto, les sugiero leer el cuadernillo del INAI que se titula De lo íntimo, lo público y lo privado para que podamos eh,
comprender completamente cuál es la injerencia que tiene este derecho y la importancia que tiene en nuestra vida antes de garantizarlo para los demás, garantizarnos a nosotros mismos ese derecho de autodeterminación informativa que nos llevará a compartir de manera un poco más responsable la información, nuestra información personal, que pues finalmente es lo que nos define ante el mundo. Muchísimas gracias, les mando saludos y nos vemos en un próximo video.